Comienza Ojos para Ver. Hoy dirigido por María Viana. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María, bienvenidos a un nuevo programa de Ojos para Ver. Hoy hemos preparado para ustedes un recorrido por una obra preciosa del fantástico pintor Marc Chagall, francés de origen judío, nacido en 1887 en un pueblecito del Imperio ruso y fallecido en la Provenza francesa en 1985. Se trata de La Virgen de la Aldea, un lienzo maravilloso que descubrirán si se quedan con nosotros los próximos 55 minutos y que custodia el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid. Como cada segundo martes de mes y como escuchaban al inicio, les habla María del Camino Viana desde los estudios centrales de Radio María España. Antes de comenzar, les recordamos que pueden escuchar este programa y los anteriores, así como cualquier otro de los que permanecen en nuestro repositorio, accediendo al podcast de Radio María en la página web, o pueden también solicitárnoslo directamente. Si tienen cualquier duda, sugerencia o comentario que quieran hacer llegar a nuestro espacio a lo largo de este programa, pueden escribirnos al correo ojosparaver8@radiomaria.es. Sin más dilación, comenzamos. Marc Chagall es un artista todavía hoy enigmático por su obra y fascinante por su vida. Ya saben que para acercarnos a una obra de arte nunca podemos dejar de tratar de comprender o acercarnos a las circunstancias del artista, acercarnos a su forma de vivir, de pensar, de crear. Por eso es necesario esbozar el contexto que rodea, en este caso, a Marc Chagall, nacido el 7 de julio de 1887 en Liozna, que era un pueblecito de la gobernación de Vitebsk, que hoy pertenece a Bielorrusia, pero que por entonces formaba parte del Imperio ruso. Fue registrado con el nombre de Moshe o Moishe Chagall o Chagallov, según la variante. Hoy lo conocemos como Marc Chagall, así firmó durante prácticamente toda su vida. Él fue el primogénito de una familia numerosa compuesta por su madre, que vendía comestibles, su padre, que trabajaba en un almacén de arenques cerca del río, y 8 hermanos más. Era, por tanto, el mayor de 9. Chagall asistió al Heder, que era la escuela elemental judía, porque a los niños judíos no se les permitía ser escolarizados en escuelas regulares. De hecho, ya por entonces incluso las universidades imponían un cupo para personas de origen judío. Y es que desde finales del siglo XVIII y hasta la Primera Guerra Mundial, el gobierno imperial ruso confinó a los judíos a vivir en un área muy delimitada, la llamada zona de asentamiento, en los territorios equivalentes a lo que hoy sería Ucrania, Bielorrusia, zonas también de Polonia, Letonia y Lituania. El propio Chagall ya desde muy temprana edad se dio cuenta de que era tratado diferente y de que esto se debía a su condición de judío, lo cual en ocasiones, según él mismo dejó escrito, le hacía sentir miedo. De hecho, durante los pogromos de la Rusia zarista, en una ocasión, él recuerda que llegó a negar que era judío para poder así conservar su vida. Por tanto, una época en la que desde luego resultaba muy complicado ser judío, y Chagall, a pesar de ello, recibió no solo una educación elemental, sino una educación artística a partir de 1906 con Yehuda Pen, quien, por cierto, también fue maestro de artistas tan distintos a lo que sería Chagall como Lissitzky u Osip Saddin. De todos modos, Chagall no tenía dinero para costear estudios artísticos y además, pues el retrato académico que aprendía con él no acababa de cuajar en lo que ya
desde muy temprano se empezaba a fraguar como un estilo muy personal. Por tanto, ya ven que su identidad judía va a configurar su vida desde la infancia, aunque luego es algo que él va a afirmar mediante la expresión artística, pero no era lo habitual. Muchos hubieron de negar u ocultar sus raíces para poder salir adelante, y no ya en la profesión artística, sino en tantísimas otras. En 1907, Marc Chagall viaja a San Petersburgo para estudiar en una escuela vinculada a la Sociedad Imperial para la Protección de las Bellas Artes, y en 1909 ingresa en la escuela Zvatseva, donde enseñaba el escenógrafo de los ballets rusos. Esto es muy interesante porque la danza y el teatro es algo inherente a muchas de sus figuras. Por tanto, que en este momento se esté formando pues en este ámbito de la danza le va a ayudar a tener también un conocimiento y una aproximación a la expresión corporal, que luego vamos a ver cómo se plasma en su figura. Se traslada a París en 1911 y allí asiste a varias academias, conoce el Louvre, se instala en La Ruche, que era la residencia de artistas donde coincidían Leger, Modigliani, Archipenko, Zakin. Allí pinta obras como Yo y la aldea y yo, que ya hablaremos de ello un poquito más adelante, donde combina sus raíces judías y folclóricas rusas con las nacientes vanguardias fauvistas, cubistas, expresionistas. Incluso experimenta, aunque luego se alejará diametralmente, con el suprematismo. Es el momento en el que empieza a fraguar un acervo iconográfico con motivos frecuentes de aldeas, animales, parejas de novios, muchas veces vestidos de boda, violinistas, maternidades, acróbatas, escenas bíblicas, y hablaremos de esto, y vistas de la siempre sugerente ciudad de París. Chagall en 1914 celebra su primera gran exposición en la Galería der Sturm de Berlín, con 40 pinturas y 160 guaches, acuarelas, dibujos. La guerra le impide regresar a Francia, la Primera Guerra Mundial, por supuesto, y pone rumbo a Vitebsk, que hemos dicho, a su tierra natal. Poco después, en 1915, se casa con Bella Rosenfeld, con la que tiene a su hija Ida, un año después, y es precisamente en esta región de Vitebsk, su tierra natal, donde es nombrado comisario de Bellas Artes y donde configura una escuela popular de arte que se inaugura en 1919 y que acabará abandonando por desavenencias con Casimir Malevich, otro gran nombre del arte que estaba involucrado y que tenía un planteamiento del arte totalmente diferente. Entonces, en 1923, Marc Chagall regresa a París y allí, por encargo del gran marchante y galerista Ambroise Vollard, que aupó a otros grandes nombres de la pintura, como Cézanne, Picasso, pues allí, al amparo de este gran marchante, ilustra Las almas muertas, ilustra las fábulas de La Fontaine y también la Biblia, teniendo por tanto ese contacto estrecho con la Sagrada Escritura y como consecuencia inevitable acercándose al cristianismo. Chagall obtiene la nacionalidad francesa en 1937, aunque ya en plena Segunda Guerra Mundial, Vichy, que como saben fue colaboracionista con la Alemania nazi, se la retira, esta nacionalidad francesa se la retira en 1943. Pero ya era tarde, porque para entonces ya había huido a Estados Unidos con su familia, concretamente a Nueva York, pasando por España y Portugal, después de ser detenido en Marsella y lograr ser liberado en una verdadera odisea. En esta vida, como ven, intensa de Chagall, suceden muchas otras cosas que van a marcar su experiencia vital y su obra. Apenas un año después de su llegada al continente americano, en 1944 fallece su esposa. Es verdad que tendrá luego otro hijo, ya en la década de los años 50 ha regresado a Europa, a Francia de nuevo, contraerá matrimonio con Valentina Brodsky, pero no es menos cierto que este fallecimiento, además bastante repentino, de su esposa, que ya hemos mencionado, Bella Rosenfeld, le sume en una tristeza grande, y esto en sus obras queda patente. Muchas veces esos amantes, esos novios que flotan
pues es un modo de sublimar ese duelo que le está pasando desde que queda tempranamente viudo. Sí que es cierto que sus pinturas, sorprendentemente amables, oníricas, coloristas, nos hablan de un artista que se interesa por la figura de Jesús no desde la fe, sino entendiendo la Biblia como historia humana, él lo decía así, como historia humana, y reflexionando en su arte acerca del sufrimiento humano y de Cristo como paradigma del justo que sufre. Claro, cabe preguntarse qué habría visto Chagall en Jesucristo que le llevó a acercarse a su sacrificio durante una de las épocas más oscuras para su pueblo. Hemos hablado de los justos que sufren, de los inocentes que sufren. Bueno, pues él vivió en primera persona 2 guerras mundiales, muchas injusticias desde pequeño. Fíjense que él mismo llegó a decir que si no hubiera sido judío no habría sido artista. Pero lo cierto es que tampoco profundizó en la fe judía. No podemos decir que en sentido estricto Marc Chagall fuese un hombre religioso, sino que más bien da una visión humanista tanto del Antiguo Testamento como del propio Cristo. Y es en este contexto en el que debemos comprender su producción, sabiendo que en ocasiones pues el arte y el poder de la belleza trascienden las limitaciones humanas, y dejando sobre la mesa el debate, el sempiterno debate sobre hasta qué punto la obra de arte puede desarrollar por sí misma su capacidad de transmitirnos verdades con mayúscula, más allá de si las cree o las vive el artista que concibe esta obra de arte. Este es un gran, como se suele decir coloquialmente, un gran melón, una cuestión compleja, debatible, en la que hoy no vamos a detenernos, porque debemos avanzar. Y hemos dejado a Chagall en la década de los 50 del pasado siglo, que es el momento en el que él empieza a trabajar otros formatos: cerámica, mosaico, escultura, vidriera. Hay una producción de vidrieras maravillosas de Chagall, incluso tapiz. A Chagall se deben las 12 vidrieras de la sinagoga del Hadassah University Medical Center de Jerusalén, inauguradas en 1962 y que representan a las 12 tribus de Israel, según las bendiciones bíblicas de Jacob y Moisés. También a él debemos los frescos de la Ópera Garnier de París. Se lo encargó nada más y nada menos que Charles de Gaulle. Una superficie de 220 metros cuadrados de pintura contemporánea, de un estilo personalísimo, dialogando con ese espacio musical y tan mítico, tan clásico de la ópera de la ciudad de París, como es la Ópera Garnier. Chagall tiene obras en Metz, Zúrich, Chicago, Niza y un largo etcétera. Algunas se han vendido por más de $6 millones. Precisamente en Niza se encuentra un museo dedicado a él. Fue reconocido en vida, esto no se puede decir de muchos artistas, pero fue así en el caso de Chagall. En 1977 fue condecorado con la Orden de Legión de Honor de Francia y en 1981 recibió el premio de la Fundación Wolf de las Artes de Jerusalén. Marc Chagall murió el 28 de marzo de 1985 en la localidad francesa de Saint-Paul-de-Vence, en el sur de Francia, a la nada despreciable edad de 97 años. Por tanto, como ven, una trayectoria vital muy longeva, muy fructífera, pero bueno, esto es un esbozo biográfico. Ahora, entrando en materia, ¿qué podemos decir de su estilo pictórico, tan expresivo como personalísimo, tan poético como inclasificable? Bueno, Chagall es reconocible por el tinte onírico de sus figuras. Muchas veces, ya lo hemos dicho, parejas de novios que flotan como en éxtasis, violinistas, que no deja de ser un guiño nostálgico a sus raíces judías, fauna fantástica, tenemos vacas, gallos, peces, caballos, muchos humanizados y que tocan instrumentos musicales. Son figuras ingrávidas que flotan libremente como si no existiese la gravedad, con geometrías de curvas muy fluidas, muy líricas, que le dan un toque de fantasía a su obra. Es un maestro en el uso libre del color, pero empleando siempre paletas vibrantes, luminosas, azules profundos, rojos intensos, amarillos vivos. Pensemos, claro, en las influencias recibidas. Hemos hablado de un pintor nacido en el seno de una familia judía de origen ruso,
que se nutre, o cuya formación se nutre de las vanguardias artísticas que conoció en San Petersburgo y en el hervidero artístico, que era París, y que se enriquecería también del expresionismo abstracto americano que conoce en Estados Unidos, sobre todo con esos campos de color que integra él perfectamente. Chagall conoció de primera mano el uso del color por parte de los faubistas, especialmente de Matisse, esos tonos vibrantes tan característicos de ese estilo. Asistió también a la descomposición de las formas por parte de los neoimpresionistas y, por supuesto, de los cubistas, y pudo observar los desarrollos del expresionismo alemán. Todo esto le ayudó, sin duda, a conformar un mundo estético muy original que toma elementos de estas vanguardias sin adscribirse formalmente a ninguna de ellas. Realmente a Marc Chagall no podemos etiquetarle. En su caso no hay una voluntad de rebeldía, de subversión del orden establecido, sino una experimentación libre con los elementos de la pintura que al mismo tiempo no deja de lado un elemento fundamental para comprender la historia del arte y que el siglo XX dinamitó, que es la belleza. Hablamos mucho aquí en Ojos para Ver de la belleza. Pues Chagall, a pesar de la horquilla cronológica en la que nos movemos, a pesar de moverse con otros artistas que sí tomaron otros rumbos, él apuesta por la belleza. Él expresa mediante formas y colores un universo interior no exento de sufrimiento, pero también capaz de comunicar mediante un repertorio simbólico sus sueños, sus anhelos, sus recuerdos de toda su vida e incluso sus intuiciones trascendentes. Sus pinturas son un canto a la vida, también a la capacidad de amar. Esto se ve muy bien en los lienzos y dibujos que hace sobre el Cantar de los Cantares. Es, por tanto, una aportación fundamental desde el arte en medio de un mundo oscuro y terrible como el que le tocó vivir, una aportación a la esperanza. Crea un lenguaje nuevo, personal, que no niega sus raíces, sino que alcanza un lenguaje que se basa en gran parte en echar la vista atrás a las costumbres, las tradiciones, los modos de vida. Esto además a nosotros como espectadores décadas después pues nos permite asomarnos a la cultura judía, que tan importante es para nosotros los católicos, porque en el judaísmo se hunden nuestras raíces. Jesús era judío, María era judía, los apóstoles lo eran. Tal y como los últimos pontífices nos han recordado, es importante, nos ayuda también a hacer memoria desde la imaginación, la creatividad y el sueño, que por cierto, en la tradición bíblica el sueño es un momento privilegiado de revelación de Dios. Antes de continuar, vamos a escuchar un fragmento de Kol Nidrei de Max Bruch. Es una obra para violonchelo y orquesta, escrita en 1881, que compuso como un adagio sobre melodías hebreas y que dedicó a la comunidad judía de Liverpool.
Estamos escuchando la interpretación de Kol Nidrei de Magbrook, hecha por Jacqueline Dupré con Daniel Barenboim dirigiendo la Israel Philharmonic Orchestra. Ahí escuchamos ese delicioso adagio sobre melodías hebreas de Magbrook, interpretado por Jacqueline Dupré con Daniel Barenboim. Aquí en Ojos para Ver, hoy que nos aproximamos al óleo sobre lienzo titulado La Virgen de la Aldea, de Marc Chagall, que conserva el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid. Y ya ciñéndonos a la obra, ahora que hemos esbozado la vida, el pensamiento, el estilo del autor, debemos decir que se trata de un cuadro de tamaño, moderado, diría yo, 102 centímetros y medio por 98. Es un cuadro datado de entre 1938 y 1942, una obra, por tanto, ejecutada en plena época de la Shoah, es decir, del Holocausto nazi, y hecha por un judío. Resulta verdaderamente fascinante comprobar la cantidad de escenas cristianas que Chagall pintó durante estos años del genocidio contra los judíos. Por ejemplo, la famosa Crucifixión Blanca, que es de 1938, que conserva el americano Art Institute of Chicago, era el cuadro favorito del Papa Francisco, pues fue pintado tras la Noche de los Cristales Rotos, y es un cuadro en el que se representa a Cristo vestido con un talit. El talit es el manto de oración judío, y rodeado de escenas de violencia antisemita, como una sinagoga ardiendo, poblaciones arrasadas, personas huyendo y una menorá a los pies de la cruz. Otro ejemplo, en 1944, El Crucificado, un cuadro llevado a cabo cuando ya el terror de los campos de exterminio era conocido, y en el cual se representan a varios judíos crucificados a la vista de un único testigo y superviviente. Este es un lienzo, El Crucificado, que se conserva en el Kunstmuseum Basel de Suiza. Hay otros, pero el cuadro que hoy nos ocupa, La Virgen de la Aldea, trae otro tema. No es tanto el sufrimiento, no tiene
que ver directamente con la crucifixión, con ese misterio del mal, aunque vamos a ver que también hay una referencia. Y ya ocupándonos un poco de la historia de la obra, debemos decir que Marc Chagall comenzó esta pintura en 1938 y durante su refugio temporal en la Provenza, cuando escapaba del amenazante avance nazi hacia Francia, ya en el año 1940 continuó trabajando en esta obra, repintando algunas zonas que estaban esbozadas, y nos consta que no fue terminado hasta 1942, cuando el pintor había logrado ya cruzar el charco y establecerse en Nueva York. Por eso hemos dicho 1938 a 1942. En pintar este cuadro se estuvo empeñado Marc Chagall durante 4 años. Una pintura nunca abandonada, sin duda muy pensada y también querida por él, que la empaquetó en su, sin duda, no muy abundante equipaje, con el que pasó, como hemos dicho, desde España y Portugal a América. ¿Qué hay en este cuadro? Que siempre es bueno tenerlo delante mientras nos escuchan, que está también en las redes sociales de Radio María España, si están escuchando en directo, y si no, que pueden buscar en un momentito. ¿Qué tenemos? Bueno, el propio museo describe, podemos contemplar una Virgen con el niño en brazos y rodeada de ángeles, músicos y cantores, acompañados por una vaca voladora tocando el violín, junto a una pequeña aldea. La Madonna, de escala monumental y vestida de novia, flota en el mundo de fantasía tan característico del pintor. Esta es la ficha del museo, ¿vale? Lo básico. Ya yendo a lo concreto, el lienzo nos presenta, pues sí, efectivamente, un mundo de fantasía, pero vamos a ver que hay muchos significados ocultos. Este universo que nos presenta está articulado en 3 franjas cromáticas. Podemos ver en esto un cierto eco de la pintura del expresionismo abstracto americano que se estaba llevando a cabo pues disponiendo campos de color yuxtapuestos, pero el caso es que encontramos en el lienzo estas 3 franjas cromáticas. La franja superior es de un tono amarillo bastante saturado y muy luminoso, que evoca la dimensión sobrenatural. Está conformado a base de pinceladas sueltas como nubes doradas. La zona intermedia, que es la más amplia, tiene un tono azulado no tan uniforme, que oscila entre el celeste y un tono casi cobalto, y que sería el cielo, y un tono inferior, un nivel inferior, en tonos pardos. Este es el fondo, sobre el que se distinguen los elementos que hemos mencionado. Domina la composición la Virgen María, vestida de blanco, en la mitad derecha, con el niño Jesús en brazos y flotando hacia la parte derecha del cuadro. Sobre ella se cierne una figura que parece besarla y de la que hablaremos más adelante, y en la parte inferior aparece la aldea que coprotagoniza el título del cuadro, la Virgen de la Aldea, y que se refiere más al lugar espiritual en el que se hunden las propias raíces, más que al lugar físico donde cada uno de nosotros haya nacido. Hay una figura angélica de color azul a la izquierda, agazapada, que es bastante ambigua, pero sí que el ángel que desciende al lado de la Virgen, de blanco, hay un ángel hacia el centro del cuadro descendiendo, orientándose hacia la Virgen, está tocando una trompeta, y ahí ya tenemos un poco más claro que además de la alegría del triunfo, nos está remitiendo a los últimos tiempos, a la parusía. Los ángeles trompeteros del Apocalipsis son un motivo recurrente en el arte desde la Edad Media. Aquí se representan con unas formas pues contemporáneas y una disposición del cuerpo que sugiere más un nado que un vuelo en ese mar onírico en el que se mueve Chagall. En la esquina superior izquierda aparece otro ángel que está recogiendo un ramillete de flores. Ahí, en esa muestra de la naturaleza, ese punto de alivio y de belleza que parece constituir un ramo de novia. Ya comentaremos este detalle. ¿Qué más tenemos? Una vaca voladora con un violín. Bueno, aquí nos remangamos y tomamos una cierta prudencia a la hora de interpretar, porque descifrar a Chagall es un verdadero reto semiótico. Podríamos caer en la sobreinterpretación, en la invención, y no vamos a hacerlo. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que el pintor suele vincular la vaca con la sociedad tradicional. Él se ha criado en un pueblo de Vitebsk, en un pueblo de lo que hoy es Bielorrusia. Por tanto, la sociedad tradicional y las formas de vida de la comunidad judía. Y además, en muchas de sus obras se identifica también la vaca con la figura nutricia
de la madre, la que alimenta, la que da leche. ¿Y el violín por qué? Una vaca violinista. Bueno, ya hemos dicho, el violín es un símbolo de la cultura judía, es un instrumento muy empleado en la música folclórica y de hecho Chagall es sinónimo de violinistas. Tiene un repertorio amplísimo de violinistas, es una figura icónica en su obra, un personaje que aparece muchas veces en distintas ocasiones, ¿no? Desde escenas de muerte hasta bodas, porque de hecho así es en la vida. La música nos acompaña en los momentos importantes de la vida, en la liturgia, en las celebraciones festivas, también en momentos duros, para ayudarnos, consolarnos, para permitirnos trascender. Por tanto, ahí tenemos ese violín. Y el último conjunto que se ubica en esta parte celestial, en esa gran franja azul, es el de un ángel, lo sabemos por sus alas. Claro, todos estos personajes que hemos dicho, si tienen delante el cuadro, comprobarán que tienen alas, entonces es evidente. Pero lo interesante, entre esta franja azul y la de la gloria y la franja superior amarilla, dorada, aparece un ángel que se acerca por detrás a un hombre que parece leer, parece que está sosteniendo un libro. Se suele interpretar como una pareja de cantores que complementan al motivo anterior, el de la vaca violinista. Sería como una alegoría de un canto a la vida, pero si nos fijamos bien, veremos que el ángel está volviendo su rostro hacia el hombre, como si le estuviera hablando al oído. Entonces, esto nos sugiere más bien una escena de revelación de los misterios, especialmente el insondable misterio del mal, el misterio al que tantas vueltas, lógicamente, le tuvo que dar Marc Chagall, que es el misterio del sufrimiento de los inocentes. ¿Qué leerá este hombre de nuestro lienzo de la Virgen de la Aldea? Bueno, pues no lo sabemos, tal vez su propia vida, pero tal vez tiene más sentido pensar que está leyendo la Sagrada Escritura, que es la que nos abre los misterios de Cristo, los misterios de la Virgen, los misterios de la historia. Es la Sagrada Escritura la que nos hace crecer en el discernimiento sobre las situaciones y que nos hace crecer también en la fe que nos sostiene en los momentos difíciles. Y un poco en esta línea vamos a escuchar ahora el Canto del Sole Inesauribile, interpretado por Plácido Domingo y Andrea Bocelli, dentro del álbum Amor Infinito, que está inspirado en poemas de Karol Wojtyła, de San Juan Pablo II. La letra gira en torno al sol inagotable, una imagen de la luz que no se consume, de la vida que procede de Dios y que sostiene la creación. Ya les hemos adelantado que en la Virgen de la Aldea esta franja amarilla dorada superior pues nos refiere a esa potencia divina, creadora y encarnada en Cristo, a esa suma belleza de la que fue un gran evangelizador el Papa polaco, Karol Wojtyła, que, como seguramente ya sepan, fue un gran artista antes de ser Juan Pablo II, sobre todo dramaturgo y poeta. Entonces esta versión musicalizada por los grandes Plácido Domingo y Andrea Bocelli es la que vamos a escuchar a continuación. Sarà spenta quando il verde sarà cenere, sempre il sole lei seguirà, sempre più lontano verso l'invisibile, negli se sempre più vasta la cerchia, canto del sole
trattenere il sole su di sé. Lei discenderà insieme a lui in un orco inscindibile al tramonto. La lo raggiunge e rimane, si salda a lui, canto del sole inesauribile. Sempre il sole seguirà, sempre più lontano verso l'invisibile. La morte è il raggio più breve che illumina, canto del sole inesauribile. Canto del sole Ahí escuchábamos esa magnífica interpretación del Canto del Sol Inesaurible, inspirada en un poema de Karol Wojtyła. Continuamos hablando de la Virgen de la Aldea, aquí en Ojos para Ver, Radio María España. La idea del pueblo, de la aldea, que es todavía más pequeña que el pueblo, está muy presente en Chagall. Debemos tener en cuenta que, como hemos comentado, él es originario de Lozna, que es una aldea de Vitebsk. Más que aldea deberíamos decir shtetl, que es el nombre concreto para una villa o un pueblo judío, especialmente en Europa Oriental y Central, antes del Holocausto. Villas pequeñitas, pueblos donde vivía una gran comunidad de judíos, donde se usaba mayoritariamente o característicamente el yiddish, donde la vida religiosa y social pues era propia y la economía se basaba sobre todo en el comercio local. En el caso pues de Lozna, de su pueblo natal, es especialmente importante toda esa región por ser la cuna del hasidismo. Por tanto, está muy presente en su vida y en su obra, porque aunque han escuchado que Chagall residió en muchos lugares diferentes, en muchos países, en continentes, sin embargo, ese desarraigo lo que le hizo fue ahondar en su identificación con las raíces desde bien temprano, con otros lienzos como Yo y la aldea, que lo hemos mencionado antes, que es una de sus grandes obras maestras, tal vez de las primeras, que data de 1911 y que se conserva en el MoMA de Nueva York. Si se acaban de incorporar, bienvenidos. Recuerden escuchar el programa completo en el podcast de Radio María en la web, donde también pueden descargarlo, compartirlo, y si no, pues sabrán a qué nos estamos refiriendo. Cuando hemos esbozado antes la vida de Chagall, lo hemos dicho, ¿no? Qué importante es para él volver la vista atrás a las costumbres de su pueblo, que es pues de lo que él se ha nutrido. En el lienzo que hoy nos ocupa, la aldea aparece, por supuesto, y aparece sumida en tiniebla en la parte inferior, concentrándose en la parte izquierda. Las calles, las casas son viviendas bajas con tejados dispuestos de forma bastante desordenada alrededor de una plaza. Se adivinan cúpulas de algún templo al fondo y hay un elemento muy importante para identificar esta población, que es el puente. Bien, el puente sobre el río nos hace suponer que estamos, como no, en la aldea de Chagall, en Vitebsk, donde se encontraba el río Duvna. Hemos dicho que su padre trabajaba ligado a un almacén de arenques. Bueno, pues habría ido muy a menudo a este puente sobre el río Duvna.
Esta idea de pertenencia, de arraigo en la tierra, se completa aquí de una forma maravillosa con la figura de la Virgen. La Virgen actúa precisamente como puente que une cielo y tierra. Fíjense en esa parte derecha del cuadro. Al final de su vestido, del que hablaremos enseguida, se mezcla con esos tonos grisáceos de la aldea, pero su figura se eleva hasta esa dimensión espiritual de la franja superior amarilla. Ella atraviesa todo el cuadro, está por tanto sobre el río, es decir, sobre las aguas que simbolizan la amargura, la agitación, el peligro, el sufrimiento que en tantos contemporáneos del pintor estaban sufriendo de un modo atroz en los campos de exterminio. La paleta cromática brillante, alegre, dota de esperanza al cuadro, pero Chagall añade un elemento clave que emerge de la aldea sumida en tinieblas, que es una vela, y una vela encendida, una vela larga, podríamos decir un cirio. Esta vela, que despunta desde el pueblecito, se inclina hacia la Virgen, hacia el centro del cuadro, y es el elemento clave para no desesperar. Es un elemento que nosotros conectamos mucho con la liturgia, lógicamente, porque tiene una potencia expresiva enorme, porque la luz es un símbolo universal de la presencia de Dios, no solo en el cristianismo. Por tanto, no solo como sociedad, que también, sino cada uno de nosotros en su aldea íntima, en su alma, en medio de esas tinieblas que muchas veces no logramos ni exponer ante los demás, en esa angustia, ese peligro que atenazan nuestra identidad, pues ahí en medio se manifiesta la esperanza, la luz, la iluminación interior. Fíjense cómo esa vela tiende hacia la Virgen María. Este cuadro es un nuevo motivo para la esperanza. Y tenemos que hablar, por supuesto, del insondable misterio del mal, del sufrimiento de los inocentes que ya hemos mencionado, sin duda tan presente, ¿no?, en este cuadro. También es necesario hablar, por último, pero desde luego no por ello menos importante, ya directamente de la Santa Virgen María, de la protagonista de este cuadro. Antes de hacerlo, o para hacerlo mejor, vamos a escuchar Bogorodice Devo, de Sergei Rachmaninoff, que es una obra que pertenece a su Vigilia de toda la noche, opus 37, compuesta en 1915 para coro a capela, Por tanto, no tiene acompañamiento instrumental. El título y la letra, el texto, es la oración ortodoxa a la Madre de Dios. Sería el equivalente a nuestro Ave María, el Dios te salve María. De hecho, dice la letra, alégrate Virgen Madre de Dios, muy parecida. Rachmaninoff fue un compositor profundamente unido a la tradición litúrgica rusa e introduce aquí pues el elemento mariano, eslavo y contemplativo que sin duda nos ayudará a entrar con mayor profundidad en el lienzo de Chagall que protagoniza nuestro programa de hoy. Están escuchando Ojos para Ver con María Viana.
La Virgen María lleva siglos siendo invocada como auxilio de los cristianos, por no decir milenios, como intercesora privilegiada ante el Señor por nosotros, que hemos sido entregados por Cristo a ella como hijos y hemos sido invitados a acoger la invitación del apóstol como algo propio. Pues como tal, como refugio y auxilio, se la ha representado en los distintos lenguajes artísticos, también durante el siglo XX, no menos convulso que el nuestro. Hemos dicho ya que María aparece aquí en la parte derecha de este cuadro que estamos analizando hoy, la Virgen de la Aldea, uniendo, en cierto modo, esas tres áreas, esas tres franjas cromáticas que configuran el fondo del lienzo. Esto, de algún modo, ya nos anticipa visualmente que el sufrimiento, que está en la parte inferior, grisácea, tiene un punto final, que no es para siempre, que será transfigurado en el cielo, que es la parte superior, la gloria, porque María, ya lo hemos dicho, atraviesa esas dimensiones, esas tres dimensiones precediéndonos. Pero la Madre de Dios aquí no se representa con una iconografía tradicional de auxiliadora, sino que va ataviada como una novia, con un vestido blanco. Sabemos que el blanco representa la pureza y además va velada. Una referencia esta, la del velo, al misterio, a lo oculto y, por supuesto, a la virginidad. Se presenta, por tanto, como la esposa mística del Señor, se identifica además con la Iglesia, que hemos dicho que transfigurada ya no será un pueblo errante, oprimido, muerto, oprimido por el sufrimiento, sino la verdadera Jerusalén celeste. De esto trata el libro del Apocalipsis. Pero fíjense cómo aúna esta nupcialidad de la Iglesia y esta liberación ya Isaías, siglos antes de Cristo y de la Virgen María, en los capítulos 61 y 62 de su libro, cuando profetiza: «Desbordo de gozo en el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha puesto un traje de salvación y me ha envuelto con un manto de justicia, como novio que se pone la corona o novia que se adorna con sus joyas. Como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace brotar sus semillas, así el Señor hará brotar la justicia y los himnos ante todos los pueblos. Por amor a Sión no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que rompa la aurora de su justicia y su salvación llamee como antorcha. Los pueblos verán tu justicia y los reyes tu gloria. Te pondrán un nombre nuevo pronunciado por la boca del Señor. Serás corona fúlgida en la mano del Señor y diadema real en la palma de tu Dios. Ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra devastada. A ti te llamarán mi predilecta, y a tu tierra desposada, porque el Señor te prefiere a ti, y tu tierra tendrá un esposo. Como un joven se desposa con una doncella, así te desposan tus constructores. Como se regocija el marido con su esposa, se regocija tu Dios contigo». Bueno, el primer versículo que acabamos de escuchar del capítulo 61 de Isaías, este desbordo de gozo con el Señor, me ha puesto un traje de salvación como novia que se adorna con sus joyas. Esto se lee también en las fiestas marianas, forma parte de la liturgia de la palabra y del oficio divino. Por tanto, ya ven esta tríada: María, la Iglesia y la redención, la promesa del mundo nuevo. Por eso es interesante que aparezca en este lienzo, que Chagall quiera hacer aparecer a la Virgen en esta aldea, trascendiendo el cielo como la mujer inmaculada que Dios ha preparado para sí, y en su maternidad espiritual, pues el pueblo de Dios, la Iglesia, se va purificando para presentarse ante el Señor, como afirma el propio San Pablo cuando enseña a los efesios sobre moral familiar, y dice: Él, el Señor, se entregó a sí mismo por ella, por la Iglesia, para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para presentársela gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante, sino santa e inmaculada. A esta realidad, queridos oyentes, es a la que hace referencia el matrimonio. Por eso es tan interesante que Chagall preste atención constantemente al matrimonio, al amor esponsal en sus cuadros, y por eso es tan interesante que aparezca la Virgen María protagonizando este cuadro vestida de novia.
Chagall compone la figura de la Virgen además con una forma triangular. Ese velo que está flotando, desafiando las leyes de la gravedad y sosteniendo al niño, pues sin duda nos remite a la total consagración a Dios, ¿no? María es la hija del Padre, es la madre del Hijo que sostiene, que se aferra a ella de una forma muy tierna y es, por eso está vestida de novia, la esposa del Espíritu Santo. Como tal, la exalta la Iglesia en las letanías lauretanas y así somos invitados también a acercarnos a ella en este cuadro, como esposa. Es una representación muy particular que no es que nos refiera pues a un romanticismo vacuo, qué bonito la novia de blanco, sino que es, como ven, algo mucho más profundo. Anticipa la consumación de la vocación cristiana, que es la unión mística con Dios en el cielo. Pues la Virgen, que es madre de la Iglesia, aquí de algún modo alienta a su pueblo, a esta aldea, a veces en tinieblas, a veces oscura, sin embargo iluminada por esa vela, por esa luz que es la resurrección de Cristo que celebramos, que nos remite también un poco al cirio pascual, ¿no? Pues esa vela que ilumina la aldea nos está enseñando el camino al cielo. Y qué bueno es que la Virgen esté animando a esa aldea que es la Iglesia que militamos aquí en esta tierra y que nos anime a no desfallecer en nuestra misión como Iglesia, que es dar testimonio de la resurrección de Cristo hasta que lleguemos a donde ella ya está, al cielo. Y por último ya, es precioso además que Chagall no le dibuja un nimbo clásico, es decir, no representa su santidad con la típica, la clásica aureola redonda alrededor de su cabeza, que indicaría la santidad, sino que este círculo lo sustituye por el círculo que dibuja en los brazos de una figura que desciende desde el cielo, como abrazándola y besando con ternura la frente de la Virgen. ¿Puede ser el Padre? Bueno, quizás un poco rebuscada interpretar esto así, pero desde luego es casi una escena infantil de amor hacia la Madre, que estamos también nosotros invitados a replicar espiritualmente hacia nuestra Madre, que es también para nosotros la Virgen María. Y llegamos un martes más al final de esta retransmisión de Ojos para Ver aquí en Radio María. Hoy hemos dedicado nuestro programa a profundizar en Marc Chagall, artista judío ruso-francés, que durante el pasado siglo desarrolló un lenguaje pictórico tan personal como encantador, y nos hemos detenido en su lienzo La Virgen de la Aldea, de entre 1938 y 1942, custodiado en el Museo Thyssen de Madrid, y hemos tratado de analizar en todo su rico simbolismo este lienzo que todavía hoy nos llama a la esperanza y al amor filial hacia María, la Santa Madre de Dios. Gracias por acompañarnos un nuevo martes. Les recuerdo que pueden contactar directamente con una servidora vía email a través del correo electrónico ojosparaver8@radiomaria.es, y les invitamos a escuchar la programación de Radio María a través del podcast disponible en la web. Nada más, que tengan un feliz día. Así concluye Ojos para Ver, un programa hoy dirigido por María Viana.